Muy buenos días, queridos hermanos, la paz del Señor. Este día, miércoles 16 de noviembre, compartimos nuevamente la palabra de Dios, tomado este día del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó a llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y que cosecha lo que no ha sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un evangelio que compartimos hoy y que tiene mucho que compartir. Sin embargo, pues el tiempo que tenemos es corto y por eso los invito a que tomen esa lectura, la lean, la reflexionen y la mediten, y el Señor así les va a ir hablando y mostrando lo que Él quiere de cada uno. La parábola que Jesús comparte, habla de el hombre que le da dinero a sus empleados para que estos lo inviertan. Y eso es una comparación que Jesús hace de cómo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y carismas. Nos ha dado esa riqueza espiritual. La lectura dice una moneda de gran valor, y en la Biblia, cuando meditamos o reflexionamos la palabra de Dios, sabemos que eso se refiere a una gracia que Dios da a cada uno. Y eso es no para beneficio de cada uno, sino para ponerlo al servicio de Dios.
podemos preguntarnos en este momento, ¿cuál es esa moneda? ¿Cuál es ese beneficio que Dios nos ha dado, esa riqueza? Pensémoslo, puede ser el ser cordial, el ser respetuoso, el ser bondadoso, misericordioso, sencillo. ¿Cuál es ese carisma, ese don, ese regalo que Dios nos ha dado a cada uno? El tener palabras de ánimo a aquel que lo necesita, el ser una persona que tiene facilidad de palabras también, que tiene convicción al hablar, una persona callada pero que es muy trabajadora, que tiene ese espíritu de servicio también hacia los demás, ese espíritu de entrega. ¿Cuál es ese don, ese carisma? Eso nos podemos preguntar en este momento. Y la otra pregunta es, si yo ya descubrí cuál es ese regalo, esa moneda, ese carisma, lo estoy poniendo a trabajar, lo estoy multiplicando para el reino de Dios, para el servicio del Señor. Porque podemos tener un carisma natural que traemos de nacimiento, pero que lo podemos encauzar o incrementar al servicio de los demás, al servicio de Dios, y de esa manera hacer que se multiplique para la salvación de las almas. Pues Dios nos los ha facilitado precisamente para el crecimiento del reino de Dios. Esa primer moneda, ese primer regalo viene a través de la palabra de Dios que llega a cada uno de nosotros desde el primer momento y queda allí en nuestro corazón, en nuestro interior, y está en nosotros en ponerlo a trabajar y multiplicarlos, es decir, alimentarnos constantemente de esa palabra, compartirla, orar, practicar obras de misericordia, buscar hacer la voluntad de Dios, cambiar y transformar nuestra vida a imagen y semejanza de lo que Jesús nos ha enseñado a cada uno de nosotros. ¿Estamos haciendo eso o somos como ese tercer empleado que únicamente al tener miedo no puso a trabajar ninguno de los dones que Dios le había dado? Guardó esa moneda y no pudo ofrecerle nada más a Dios. Y si ese es el caso, sucede cuando teniendo nosotros esos regalos, esos carismas, no los ponemos al servicio de los demás, al servicio de la iglesia, sino que lo guardamos, nos enfrascamos en la rutina del día a día, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, y va pasando el tiempo y se terminó nuestro periodo de vida acá en la tierra. Y tenemos que llegarle a dar cuenta al Señor, y cuando Él nos pregunta, ¿qué hiciste con lo que yo te he dado?, no sabemos contestar. O simplemente decimos, es que lo pospuse para otro tiempo, es que no pude porque tuve miedo, y empezamos a justificarnos el por qué no hicimos lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros. Cuando al final todo eso que íbamos a hacer era para que también nosotros pudiéramos alcanzar la salvación a través de la imitación de Jesús, poniendo a trabajar ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Casi nos acercamos al final del año litúrgico y es un tiempo propicio para reflexionar y cuestionarnos qué estamos haciendo, cuál de esos empleados somos, ¿estamos multiplicando o lo hemos escondido? No sabemos cuándo va a ser ese día, pero de que va a llegar, va a ser así, de que vamos a estar ante la presencia de Dios dando cuenta de nuestra vida. Y entonces, ¿qué frutos vamos a dar? ¿Qué vamos a presentar? Por eso, hoy, si reflexionamos y consideramos que no hemos empezado a multiplicar ese don, ese regalo de Dios,
Pidamos esa sabiduría que aumente nuestra fe y seamos perseverantes y pongámonos a trabajar al servicio del Señor en toda nuestra cotidianidad, en todas nuestras labores del día a día, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en la iglesia, donde el Señor nos lleve. Pongamos a multiplicar eso que Él nos ha dado, ser amables, ser serviciales, ser colaboradores, misericordiosos, ayudar a los demás, evangelizar, compartir la palabra de Dios, llevar un consejo al que lo necesita, ayudar, saber escuchar a aquel que está necesitando también y está pasando por una dificultad. Dios, que es grande en sabiduría, sabrá indicar a cada uno si nosotros a través de la oración se lo pedimos y pongámonos a trabajar para que cuando Él llegue nos encuentre con esa abundancia de dones y carismas al servicio de Él y de los demás. Que en este día, con la ayuda del Espíritu Santo, desde ya pongamos a trabajar y a multiplicar esos regalos que Dios nos ha dado para nuestra salvación y para el crecimiento del reino de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.